Vamos rápido a San Juan capítulo 11. Diga conmigo, todo milagro, vamos, todo milagro tiene su nombre. Hasta que vos no entiendas en claro eso y no te enfoques sin que nada te perturbe, sin que nada te descoloque. Escúcheme, te puede estar pasando ahora la peor situación de tu vida, la peor de la peor, y vos decís, pastor, ¿qué me está diciendo? Usted no sabe lo que yo estoy viviendo. No, yo le estoy hablando de lo que Dios dice, no lo que yo digo. Pero si vos tenés un enfoque claro y sabés lo que querés, no importa lo que estés viviendo, lo destrozante que estás pasando y lo urgente, pero si vos tenés un enfoque y estás ahí y decís, no, yo he creído en esto y voy a declarar esto y voy a confiar en esto, yo te digo entonces, bienvenido, esta es la noche de tu milagro, porque vos ya le pusiste un nombre. Todo milagro tiene su nombre. Vamos a San Juan capítulo 11. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Cuando hablamos de enfermedad, acá literalmente está hablando de una enfermedad física, una enfermedad que luego se transformó en una enfermedad de muerte. Por lo general, una persona antes de morir tiene una enfermedad previa que lo lleva, ya sea un problema del corazón, un problema del intestino, un problema del riñón, etcétera, etcétera. Pero si lo trasladamos a la vida nuestra personal, muchos descubren que hay una enfermedad familiar que todavía no se puede curar y no se puede sanar, que sigue afectando al círculo íntimo familiar. Hay una enfermedad espiritual. Podemos hablar del matrimonio. En el matrimonio puede haber una enfermedad de relación que todavía no terminan de fusionarse, y ahí está el por qué Dios todavía no desata lo que debe desatar sobre ustedes. ¿Por qué? Porque todavía hay una enfermedad que no ha sido curada, que no ha sido tratada. Es más, hay enfermedades espirituales en la familia que es una sentencia. Por ejemplo, un cáncer es una enfermedad de sentencia. El SIDA es una enfermedad de sentencia. Y hay enfermedades en el mundo espiritual que se transforma como una sentencia para esa familia, para esa pareja o para los sueños que vos puedas tener. Y es como que eso va creciendo y afectando sí o sí, aunque digas que no, está afectando a todos. Porque los resultados que estás teniendo no son positivos. Los resultados que estás teniendo no son lo que vos hubieses querido. Es porque es la señal que hay una enfermedad. Y dice aquí, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María, de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabello. Esta mujer tuvo una acción tan personal con el Señor, porque la costumbre hebrea era que la mujer desde pequeñita, de los 5 años en adelante, ellas debían preparar el perfume de su vida, lo que iba a representar su futuro. Los años iban pasando, iban almacenando cada mes, cada temporada el perfume. Esto solamente la mujer lo hacía el día que aparecía su príncipe azul, de quien ella se enamoraba. Luego que iban al altar, públicamente, delante de la gente, lo que hacía la mujer, derramaba el perfume sobre ese hombre, como diciendo, toda mi vida, todo mi sueño, desde chiquitita, todos los años que esperé, llegó el día, el hombre que me va a llevar a una felicidad, el hombre que me va a llevar a un bienestar. Y eso lo hacía la mujer. Pero dice que María, cuando toma el frasco de perfume, vamos a decir que era el sueño de su vida, los anhelos de su vida, todo lo que ella era, ¿dónde estaba? En ese frasco de perfume. Y dice la Biblia que ella fue y lo derramó sobre Jesús, y luego se postró de rodillas públicamente delante de la gente y se pone de rodillas. Lloraba, con sus lágrimas lavaba los pies, con su cabello dice que enjugaba la lágrima y adoraba al Señor, como haciendo un pacto espiritual, donde ella le estaba diciendo públicamente a la gente que a partir de ahora todos mis sueños, todos mis proyectos van a estar depositados ¿en quién? En Jesús. Cuando alguien deposita su esperanza en los hombres, cuando alguien deposita su confianza en los hombres, tarde o temprano te vas a dar cuenta que es un ser humano.
Pero cuando alguien aprende a romper su vida, sus sueños, sus proyectos en Dios, entonces le digo, bienvenido en esta noche, porque Dios no se va a olvidar de lo que una vez hiciste delante de Él, públicamente, rindiendo tu corazón, quebrando tu vida delante de Él, que pueda sentirse la fragancia que ese hombre y esa mujer está diciendo, a partir de ahora, todos mis sueños, toda mi esperanza, solamente van a estar depositada en Él, y Él va a ser mi única esperanza. Es más, aparece aquí en San Juan, en otra parte dice, y donde quiera que se predique este evangelio, también se hablará de este acto que hizo esta mujer. Entregue sus sueños, entregue sus proyectos en las manos del Señor Jesús. Si usted los malgastó, si usted lo perdió por año, si usted se lo entregó a personas indebidas, vuelva al Señor, humíllese delante de Él, derrame su alma en su presencia, quiebre su vida y dígale, acá está mi alma, Señor, hoy quebrada delante de ti en adoración. Enviaron pues, dice las hermanas, para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El que amas. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Uno dice, entonces, ¿qué es el amor? Si Él tanto amaba a Lázaro, si Él tanto amaba a esta familia, era su lugar de residencia cuando andaba por esa región, era el lugar donde Él descansaba y se sentía cómodo, era el lugar donde lo atendían, era el lugar donde Él se sentía cuidado, amaba de verdad a esta familia. Les llevan la noticia, ¿usted qué haría? Saldría rápido y corriendo a socorrer a la situación de esa familia, porque usted siente un corazón, su corazón que se allega en amor hacia ellos. Pero dice que Jesús, ¿qué hizo? Se quedó 2 días más. Y es más, le dicen, Lázaro, a quien tú amas, está enfermo. Más de una vez nosotros tal vez hemos sentido lo mismo. Y sabemos que Dios nos ama. Y estamos convencidos que Dios ama a nuestra familia. Y estoy seguro que hemos elevado muchas oraciones por ese ser querido, por esa persona que pone como una carga y un dolor en el corazón, y nos da la sensación que aquel de quien sentimos que nos ama se tarda, porque se quedó 2 días más en aquel lugar. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Vamos para otro lado. Que siga esperando Lázaro, a quien yo amo. Que siga esperando esta familia, a quien yo amo. Vamos para otro lugar. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Cualquiera de ustedes que se manejan en la vida separados de Él son los que andan en tiniebla. Se van a equivocar, van a traer desgracia a la familia, van a traer dolor a sus hijos, van a traer miseria al hogar, porque se manejan de acuerdo a su parecer. Solo en la oscuridad. Jesús dijo que el que se maneja en la oscuridad va a encontrar siempre tropiezos. Y uno se pregunta a Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué? Es porque nunca buscaste la dirección de Dios. Nunca te manejaste en el orden de Dios. Cuando uno está en la luz de su presencia, cuando uno está en la luz de su palabra, cuando uno está en la luz de un consejo sabio dado por Dios, es difícil que haya tropiezo. Pero las cosas te han ido mal porque te manejaste en la oscuridad. Te manejaste en tu parecer, en lo que vos creíste que tal vez, y te equivocaste.
pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, ya que la muerte en Dios, el que muere en Dios no es muerte, es dormir. ¿Me escucha? Es dormir. El cuerpo de él estaba inerte. El alma de Lázaro estaba en el paraíso. Porque en el periodo de Jesús, mientras Jesús estaba en tierra, en persona, el paraíso estaba en el centro de la tierra. Y un abismo lo dividía. Jesús, cuando revela lo que es el infierno, el lugar de tormento, el Hades, donde estaba el paraíso de Dios, y el lugar de tormento, hay un abismo que lo desviaba. O sea que el Lázaro, Jesús está diciendo, él no murió, porque para Dios la muerte es separación con él. Eso es la muerte, es una separación total con Dios. Pero el que está en comunión con él, y parte de esta tierra estando en comunión con él, de hecho un día usted va a partir, yo voy a partir, un día nos van a velar, un día van a despedir nuestros restos, pero el que partió en el Señor no muere, duerme. Su alma va a un lugar destinado por Dios, de un descanso. Y cuando hablo de descanso, me refiero al descanso de las aflicciones cotidianas de todos los días, del cansancio, de la angustia, de la tristeza, porque allí no hay dolor, no hay amargura. Jesús le está diciendo a los discípulos: Lázaro duerme. Ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Y acá aparece un personaje del equipo de Jesús, del grupo de él. Como siempre pasa en todas las familias, siempre hay un negativo, siempre hay uno que no puede ver como tiene que ver, no ve. Escúcheme, la fe es esto. La fe es cuando yo cierro mis ojos y puedo ver lo que Dios ve. Eso es fe. Hasta que vos no trates de ver lo que Dios ve, nunca serás un hombre o una mujer de fe. Cuando vos veas como Dios lo ve, vas a hablar y pensar y declarar las cosas como Dios las ve. Eso es fe. Dice aquí, verso 16: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Como diciendo, no comprendía de todo lo que era Jesús. Y siempre, hasta a veces en un círculo familiar, siempre hay un negativo. Alguien que está sembrando la duda, alguien que está sembrando la desconfianza. Pasa en la pareja. Hay uno de ellos que sí le cree a Jesús, puede ver lo que Dios ve, pero a veces pasa en la pareja que el otro no. Él es el que tira y ella es la que hace retroceder. ¿No pasa así a veces? O ella es la que empuja hacia adelante y él es el que detiene. Son los dídimos, son los Tomás, que manifiestan solamente su incredulidad. Son aquellas personas que si no lo aceptan en su razón, si no lo aceptan acá en su inteligencia, no lo pueden comprender. Las cosas de Dios son tan fuertes y tan espiritual. Por eso la fe es ver lo que Dios ve. La razón no puede ver lo que Dios ve, porque por simple lógica no podemos evaluar las cosas espirituales de Dios, porque Dios es un Dios que hace todo diferente, como el suceso del capítulo 11. Esto fue 30 días antes de que Jesús sea crucificado, porque después de este milagro extraordinario lo buscaban para matar y Jesús se aisló esperando el día de la Pascua con ansiedad, con vehemencia, porque Él debía morir en la cruz y luego resucitar para reconciliarnos con Dios y demostrar que sí, Jesús era el Hijo de Dios. Pero este Tomás, siempre incrédulo. Por eso hay muchos que no se pueden afirmar en la fe. Por eso siempre están y no están. Por eso no pueden tomar un compromiso con Dios. Por eso siempre están todos basándolo en la simple razón y en su lógica. Yo les digo, es porque todavía no se han encontrado con este Jesús
verdadero en el corazón. Porque alguien que haya recibido a Jesús y experimentó su presencia en su vida, a ese hombre y a esa mujer no hay manera de detenerlo. Siempre demostrará de que ama a Dios y jamás dejará de servirle. Pero Tomás, ¿no pasa así en su familia a veces? En la rueda de la mesa siempre hay uno. ¿No le pasa así en su pareja tal vez? ¿Es ella o es él que está hacia la noche donde tu milagro le pongas el nombre que debes llevar para que ese milagro se haga realidad? Verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba muerto. Usted sabe que el proceso de un cuerpo inerte sin vida, el primer día cuando automáticamente el alma se desprende del cuerpo y el cuerpo ya no puede tomar oxígeno, en 4 o 7 minutos queda con vida las células en el cerebro. Instantáneamente esas células se mueren. El primer órgano a entrar en putrefacción justamente es el cerebro, que es como una gelatina muy blanda. Al morirse la célula en 4 o 7 minutos, automáticamente el cerebro, después de las 6 horas, comienza a pudrirse. Seguidamente, entre 4 a 6 horas, el cerebro 4 a 7 minutos, en 4 a 6 horas, las células al morirse en el cuerpo, comienzan a aparecer como hematomas, y más visible lo que es en la frente del muerto, en su rostro y en su cuello. Son hematomas que empiezan a aparecer. ¿Por qué? Porque las células ya están muertas y no pueden llevar toda esa vida. Hay un periodo más o menos según en el lugar donde el cuerpo empieza a enfriarse. Los médicos o la ciencia médica le llaman el rigor mortis. Y cuando el cuerpo queda como inerte, con rigor, los tendones comienzan a endurecerse del muerto según como haya quedado. Ellos le llaman el rigor mortis, que quiere decir que los tendones, los tejidos se ponen como duro y se contrae. Y el primer músculo a endurecerse es el corazón, el que bombea la sangre, se empieza a endurecer. El último órgano en enfriarse y perder el calor corporal es el hígado, de donde muchos de los forenses de la autopsia toman parte de ahí para más o menos saber en qué tiempo y qué horario falleció la persona. Ese es el proceso casi del primer día al segundo día. Pero al tercer día, como las células se han muerto en el cuerpo, comienza lo que le llamamos la putrefacción ya más avanzada, la descomposición, donde las bacterias comienzan a avanzar en el cuerpo y a tomar todo el órgano completo del cuerpo humano interno, de tal manera que empieza a hincharse y a liberar como unos químicos que hace que el vientre se empiece a inflar, el cuerpo se infla y es tanta la presión que debe liberar gases el cuerpo. El tercer día comienza a salir un líquido por la nariz o por la boca o cualquier parte del orificio del cuerpo, hasta que el tejido se rompe y se quiebra. A todo esto ya en el segundo día los ojos quedaron hundidos, porque el cerebro es el primer órgano en entrar en putrefacción, así que los ojos se hunden profundamente. Yo quiero hablarle así, ¿sabe por qué? Porque quiero que entiendan el milagro de Jesús, el que hizo sobre Lázaro. Porque dice 4 días estuvo muerto. Una vez que esto pasó en el tercer día, donde el cuerpo está muerto, al 4.º día, al liberarse todo ese gas químico que está, el cuerpo como que se desinfla y se encoge y se empieza a achicar. Da la sensación que las uñas crecen, que el pelo ha crecido, es que los tendones se han contraído y casi como que se pega ya a los huesos. Lázaro en el 4.º día estaba de esta manera, en una verdadera putrefacción, en una descomposición total. El verso 18 dice: Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano.
Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. El reclamo de ella es justo. Claro que es justificable, porque ella mandó a llamarlo y él se quedó 2 días más por ella. Es más, se fue a otro lado y tardó. El que nos ama tardó. Y a veces sentimos así: ¿será que Dios me ama? ¿Nunca pensó eso usted? ¿Será que Dios me ama? ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? ¿Hasta cuándo mi familia va a estar así? ¿Hasta cuándo vamos a estar de esta manera? ¿Será que Dios me ama? Pareciera que la situación de la vida te hace dudar del amor de Dios. Yo quiero decirte: sí, Dios te ama, y te ama con un amor de muerte, porque murió por vos en la cruz y resucitó al 3er día por vos. Marta le dice: si hubieses estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora, le dice, que todo lo que pida a Dios, Dios te lo dará. Ella cree creer que cree, pero no cree. Ella cree que cree, pero no cree. Ella cree que cree, pero no. Como le pasa a muchos de ustedes. Pero Señor, si yo oré, yo te pedí, yo creí, fui a un encuentro, puse esta petición, ¿qué pasó, Dios? No me oíste. Si yo creí. Vos creés que creíste, pero no creíste. Ella le dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que va a resucitar en la resurrección, en el día postrero. Recién estaba diciendo que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo da. Y ahora le dice: bueno, Señor, sí, yo sé que va a resucitar. Marta representa a esa mujer o a ese hombre que todavía no conoció realmente quién es Jesús. Lo tiene solamente como una información del libro en su mente, de alguien que marcó una historia, pero que todavía no puede disfrutar la esencia, la persona de Jesús en su totalidad, que todavía guarda resentimiento y dolor en el corazón, porque Marta estaba resentida con él. Vamos a cambiar la expresión. Le hubiese dicho: Señor, si hubieses estado aquí, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Había dolor en el corazón de esta mujer. Ella se lo está expresando. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice Jesús a Marta: ¿crees? Dígame, ¿usted cree que esta va a ser la noche donde comienzan sus milagros? ¿Seguro que cree? ¿O hay duda? ¿O es la persona que mira y evalúa por lo que ve? ¿O es el tipo de persona que habla y evalúa de acuerdo a lo que escucha o lo que te dijeron? ¿O según el informe médico que llegó en tus manos? El que cree, cree. Él le dice: ¿crees esto? Si alguno se siente muerto en vida hoy, porque mataron tu sentimiento, sentiste como una puñalada en tu alma, porque jugaron con vos, porque te abandonaron, porque te hicieron creer un mundo de fantasías que nunca existió, y vos sentís que el alma se ha desprendido y te sentís muerto en vida. Como que te da la sensación que estás sentado ahora ahí y estás acá solo porque sabes que Dios es bueno y porque es lo mejor para tu familia, pero todavía no podés relacionarte en una intimidad con Él. En otras palabras, sentís que estás muerto. Él dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Den un aplauso al Señor. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.
Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Jesús se quedó en el lugar donde Marta lo había encontrado. Marta no logró movilizar a Jesús, a pesar de su reclamo, a pesar de sus lágrimas. No conmovió lo que realmente debía conmover de él, porque Marta era la mujer que todo lo manejaba en su lógica, en su simple razón. Marta era la mujer que nunca rindió su corazón de verdad a Jesús, porque sigue diciendo la historia, el relato. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban vieron que María se había levantado de prisa y había salido. La siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las mismas palabras de Marta, su hermana, el mismo clamor, la misma petición, pero la única diferencia, que esta mujer, cuando va ante Jesús, se dejó caer. Porque adoración para Dios es cuando ese hombre dice: hasta acá llegué, no puedo más. Me derrumbé delante de él y me caí. Y se postró en rodilla, y estando en rodilla, como aquella vez que quebró su frasco de alabastro, como aquella vez que con sus lágrimas lavaba los pies y con sus cabellos lo enjugaba, ahora ella postrada delante de él, las mismas palabras: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esto fue tan importante y tan fuerte que la Biblia dice que Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. María logró estremecer el espíritu de Jesús, porque ella, en su dolor, ¿sabe qué hizo? Adoró. Un verdadero adorador, aunque ese dolor sea incomprensible, aunque ese dolor no se le pueda poner melodía ni hacer una canción, ese hombre, esa mujer que entiende quién es Dios y que somos mortales, sabe adorar en ese dolor inexplicable, porque era un dolor inexplicable. Marta no adoró. Marta estaba en su posición todavía. Sin embargo, María, diga conmigo, María adoró a Jesús en su terrible dolor. Eso es adoración, es saber adorar. Jesús se conmovió y lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. En la antigüedad, la cueva solamente simbolizaba y representaba cuando algo se terminó, vos lo ponías en la cueva y ahí lo dejabas. Una cueva era para un muerto. Una cueva era para alguien que ya le puso el final a su vida. Una vez un hombre llamado Elías, un hombre que conoció a Dios, un hombre que sirvió a Dios, se sintió como defraudado por la gente, se sintió como devastado. Él ya deseaba morirse, entró en un pozo depresivo. Elías, el hombre que pedía fuego y caía del cielo, un hombre impresionante, cae en un pozo depresivo, deseando morirse, va a parar una cueva y se mete en esa cueva. Y Dios quería hablar con él. Dios quería seguir tratando con su vida. Dios quería continuar lo que una vez empezó en él, que no se terminara. Entonces Dios le dice: Elías, sal fuera, porque quiero hablar con vos. Yo quiero decir a cada uno de ustedes que Dios nunca se va a meter en tu cueva. ¿Me has escuchado? Esa cueva que te metiste por la tristeza, por la angustia,
porque te defraudaron, porque te lastimaron, porque fracasaste, y uno como que se mete en una cueva y trata de esconderse de ahí, y de ahí no quiere salir, se mantiene ahí, es más, quiere que todos entren a esa cueva. Dios no va a entrar jamás a tu cueva. Cuando vos tomes la decisión de salir de ese lugar y digas, sí, me cansé de estar en esta cueva, voy a salir, entonces Dios se va a manifestar a tu vida y te va a hacer entender lo que hoy no entendés y comprender lo que hoy no comprendés. Cuando salgas de tu cueva, hay cosas que ustedes no comprenden hasta ahora. ¿Saben por qué? Porque muchos de ustedes todavía están metidos en una cueva. No podemos hablar un idioma espiritual. No podemos hablar términos espirituales fuertes de Dios, porque todavía estás dentro de una cueva. Cuando sale de la cueva, Dios habla con Elías, y Elías comprende todavía lo que le faltaba y continuar. Tenía que despojarse de su tristeza. No importa qué es lo que te haya pasado y te mandó a meterte en la cueva. ¿Fueron tus padres los que te metieron en la cueva? ¿Quién fue? La persona más allegada a la que menos pensaste. ¿Fue el dolor tan grande y te metiste en esa cueva? Hace años muchos están viviendo dentro de una cueva, y Él te invita a salir, que salgas, porque quiere hablar contigo. El único acontecimiento de una cueva, de algo extraordinario, fue la cueva de Adulán. Cuando David buscó un lugar para refugiarse, se metió en una cueva, porque él sabía que nadie se metía en las cuevas. Él se mete en la cueva, y allí entró a Dios en la cueva. Y 400 hombres abandonados, despreciados por la sociedad, tienen un encuentro con Dios. Se transforman en los valientes de David, dice la Biblia. Lo que hicieron los hombres que Dios usó para que David se sentara en el trono de Israel. Con su arpa logró que la presencia de Dios forjara y formara en esa cueva valientes para el reino de Israel. Pero dice acá la Biblia que Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, que era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Tú sabes lo que pasa a un muerto de 4 días, cómo lo encontrás, el olor, la putrefacción. Señor, ¿qué estás pidiendo? Jesús le dijo: no te he dicho, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Usted, para que vea la gloria de Dios, en eso imposible, en eso que usted dice: es imposible que mi hijo cambie, es imposible que mi pareja cambie, es imposible que esto suceda, es imposible. Para que la gloria de Dios sea visible, obrando en poder, va a ser cuando en tu corazón realmente creas, que seas una María, no una Marta. La Marta cree que cree, pero no cree. Sabe de lo que la Biblia dice, sabe de las promesas de Dios, pero no las hace propia, ni tiene la capacidad de que eso se manifieste. Jesús está tratando de que Marta pueda entender lo que realmente es una vida espiritual. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Padre, ¿habrá alguien que pueda orar así? Liderar una familia, liderar un equipo, liderar lo que usted quiera llamarle. Nada se puede liderar si no se lidera plenamente el mundo espiritual. Ese mundo espiritual se lidera en una intimidad y confianza con Él. Cuando vos entras en una relación profunda con Él. Por eso le pregunto: ¿habrá alguien acá que pueda decir: Señor, yo sé que tú siempre me oyes? Yo tengo la confianza que Él me oye, porque la oración que voy a hacer ahora en unos minutos, sé que esta oración va a tener respuesta. Y sé que va a tener respuesta, y sí va a tener respuesta, porque yo sé que Él me oye. Eso es conquistar un mundo espiritual
Y para conquistar el mundo espiritual, una vez que lo conquistaste en él, se manifiesta en el mundo visible. Conquistar el mundo invisible para que luego se manifieste el mundo. Vas a su casa hoy a la noche, siéntese y mire todo alrededor, mire su finanza, mire su economía, mire su familia, mire todo lo que usted tenga, todo lo que está aconteciendo, aún su descendencia. Mire todo eso. No hace falta más que hablar. Usted se dará cuenta ahí y entenderá que el mundo invisible está manifestado en el mundo visible, según como vos lo has conquistado. Sé que es fuerte lo que digo, pero todo milagro tiene su nombre. ¿Usted quiere milagro hoy? ¿Quiere comenzar a ver la mano de Dios obrando en milagro? Tocando esa vida, apretando el corazón, cambiándolo, transformándolo. ¿Quién sabe usted? Mañana se levantó ese ser querido con un pensamiento diferente, la mente se liberó, el espíritu se liberó y empezó a vivir una experiencia con Dios única, porque vos conquistaste un mundo espiritual en relación con Dios, porque una noche como esta vas a decir: Señor, yo sé que siempre me oyes, yo sé que me amas, Señor, pero lo digo hoy por causa de la multitud, para que crean, dice él, que tú me has enviado. Y termina diciendo este relato impresionante. Verso 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. ¿Por qué Jesús lo llamó por su nombre? Porque todo milagro tiene su nombre. ¿Cómo se llama el milagro que vos esperás? ¿Roberto, Juan, Federico, Ramón, finanza? ¿Cómo se llama el milagro que esperás? Él llama por su nombre. Jesús bien podría haber dicho: muerto, resucita. ¿Sabe qué hubiese pasado? Todos los muertos de ese cementerio se hubiesen levantado y hubiesen salido de su tumba. Jesús le dice: Lázaro, ven fuera. Ni siquiera reprendió a la muerte, porque Él era la autoridad. Porque Él tenía autoridad en el mundo espiritual. Y al tener autoridad en el mundo espiritual, esa autoridad se manifestaba en el mundo físico. Porque el mundo físico está sujeto al mundo espiritual. Quiero que comprendan eso. Hasta que vos no puedas liderar el mundo espiritual de tus pensamientos, hasta que no puedas liderar el mundo espiritual de tu fe, hasta que no puedas liderar ese mundo espiritual de lo que crees en Dios, nada se va a manifestar en este mundo visible. Nada. Simplemente vas a estar cada reunión, cada año, cada mes. Se te va a ir la vida sin haber logrado los favores de Dios y disfrutar para lo que nacimos, para lo que vivimos y lo que debemos manifestar de Dios, su gloria. Y Él le dice: Lázaro, ven fuera. ¿Se imagina 4 días muerto? Su cuerpo estaba en una verdadera putrefacción. Los gusanos que primero salen del intestino se habían comido casi todo su cuerpo. Su cerebro estaba desintegrado, sus ojos habían desaparecido, su cuerpo estaba inerte, todo tullido. A Jesús no estaba pensando en eso. Él solamente lo estaba llamando por su nombre, porque un milagro debe tener su nombre. Él estaba en el paraíso. ¿Puede ver la escena? No está en este mundo de los vivientes, de los mortales, perdón. Él está en el mundo, allí en el paraíso. Tal vez estaba hablando con Moisés, posiblemente con Abraham, y Abraham contándole. Estaba Isaac también ahí. Si este me quiso sacrificar por ese Dios. Y Moisés, y todo lo que hicimos, lo hicimos en memoria y sombra del que iba a venir el Salvador del mundo, con el profeta Isaías. Seguramente Lázaro hablando con ellos en el paraíso. Alguno le habrá preguntado: ¿y vos hace poquito viniste acá? Sí, dice, yo conocí a uno allá arriba, amigo fabuloso, no sabe cómo me ama, comí con él. Mi hermana con sus lágrimas le lavó los pies y le enjugó con su cabello. Y cuando viene descansa en nuestra casa. Se llama Jesús,
el Hijo de Dios. Yo lo conocí en persona. Y en eso Lázaro, estando en el paraíso, escucha una voz a lo lejos que dice: ¡Lázaro! ¿Puede ver la escena? Moisés: me voy de vuelta a la tierra de los mortales. Sara, Ruth, Abraham, me voy porque Él me llama, y cuando Él te llama, Él te llama. La muerte no está sujeta al poder y a la autoridad de Jesús, porque Jesús es poder. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bien, Jesús si hubiese entrado en la tumba de Lázaro, ¿no hubiese sido un milagro extraordinario que Él entre y le tome de la mano y le diga: vamos para acá? Y viene, y hubiesen salido los dos caminando de la tumba. ¿Sabe por qué? Diga conmigo: Él nunca va a entrar a la cueva de nadie. Vos tenés que salir. Sal fuera. Lázaro, ven. Y el hombre salió con el cuerpo restaurado. Ni un gusano había en una parte de su cuerpo, ni olor a putrefacción, pero estaba atado. Jesús le dice: desátenlo y déjenlo ir. ¿Quiénes los ataron? Su propia familia. Los vendaron, lo perfumaron y lo metieron en la tumba. Muchos están haciendo eso con su familia. Muchos están haciendo eso con sus hijos. Muchos están haciendo eso con su matrimonio. Muchos están haciendo eso con su finanza. Piensan que llegó el final de todo y hasta acá llegué, bueno, ya está. Y se acostumbran y están esperando vivir hasta el tiempo que vivan como están. Ya le pusieron venda. Ya han hecho todo un mortuario total de todos sus sueños y sus proyectos. No. La vida continúa. Hoy vamos a desatar a muchos esas vendas que le pusimos, y vamos a proclamar la resurrección de Jesús. Porque esta noche yo a mi milagro le voy a poner un nombre, y lo voy a mencionar y lo voy a declarar, y así va a ser. Yo lo creo porque Él siempre me oye. Amén. Denle un aplauso al Señor. Mientras está aplaudiendo, póngase de pie.